con el problema de aproximación de funciones. Esta es la parte 2. Y vamos a ver ahora lo que son los mínimos, aproximación por mínimos cuadrados. Vamos a ver un bosquejo del método, no vamos a ver en detalle cada cosa y ni a hacer demostraciones completas. Eh, Vamos a ver nada más un bosquejo de cómo es el método, qué está lo principal del método. Bien, empecemos a decir que este método de aproximación es bastante popular y efectivo. Y tiene una diferencia con el método de interpolación. En interpolación se busca una función que pase por los nodos dados, es decir, por los datos, que pase por cada uno de estos puntos. Miren, aquí los tienen, estos son datos dados de alguna manera. Y aquí están, son los X, Y, X, J, Y, J, o K, X, K, Y, K. Son los datos. Y entonces en interpolación se requiere que el aproximante pase por cada uno de los nodos. Eso no ocurre con el método de mínimos cuadrados. Acá no nos interesa que pase por cada uno de los puntos. Nos interesa que aproxime la idea que se puede traslucir del conjunto de datos. Ejemplo por aquí, a ver, vamos a tomar como ejemplo este caso, ¿no? Tenemos este conjunto de datos y uno podría pensar que bastaría, pues parece como que es una recta, nada más que se sale de la recta en muchos pedazos, en muchas partes. Los datos se salen de la recta. Entonces, pero va como una recta. Perdón. En otros casos los datos se comportan de otra manera, pero aquí pareciera que va una recta. Sin embargo, podemos proponer otro tipo de función, es decir, alguna otra, como esta roja que está aquí. Proponemos esa función que suponemos conocida, por supuesto, para aproximar los datos. Entonces, no nos interesa que el aproximante pase por los datos. Nos interesa que se minimice el error global cuadrático, que es la suma de los pequeños de los errores en cada nodo. Es decir, en cada nodo se está pensando en que es una aproximación, pues se está cometiendo un error y la idea es minimizar el error. Ahora, vamos a ver, entonces tenemos un conjunto de n datos que podemos escribirlos en su forma usual, x, k, y, k, desde k igual a 1 hasta n, que se muestran aquí en la figura que ya se las mostré. Y damos una función que es el aproximante, es decir, con la que queremos aproximar o ajustar, porque también esa es una palabra muy usada, ajustar los datos dados. Bien, entonces como les decía, calculamos el error cuadrático aquí en cada uno de los nodos, es decir, con respecto a este lo vamos a considerar como el dato correcto y este es el aproximante, el rojo, la función que estamos proponiendo. Así que el error pues es la diferencia del dato correcto menos el dato aproximado y elevamos al cuadrado porque el error es el cuadrático. Y sumamos, eso lo hacemos aquí en este punto, buscamos el error, calculamos el error aquí en este otro, calculamos el error en este otro, calculamos el error así sucesivamente en todos y cada uno de ellos y sumamos todas esas cantidades. Es decir, que aquí está representado solamente para el punto késimo y sumamos todos los errores. Y a eso le llamamos pues el error cuadrático global. Bien, esa es la idea. Bueno, ese es el error. Y la idea es minimizar este error sobre algunos parámetros que contenga la función aproximante. Usualmente, no es siempre, usualmente, y de hecho no, a veces no es conveniente, se considera a f como un polinomio. Entonces, un polinomio tiene parámetros en efecto, es decir, son sus coeficientes, y por lo tanto la minimización de esta función se hará sobre los parámetros, es decir, sobre los coeficientes. Bien, vamos a ver el primer caso, el más sencillo. Ajuste con un polinomio de primer grado.
Bueno, repasemos de nuevo, tenemos los datos y ahora buscamos una recta que se, que se ajuste, entre comillas, a los datos. Pero ¿cuál recta? ¿Cuál recta puede ser? Podemos tomar esta, esta otra, podemos tomar alguna otra más, podemos tomar muchas más, miren. Es decir, ¿cuál de todas convendrá? Bueno, pues entonces vamos a establecer el problema de la mejor aproximación para esos datos. La mejor aproximación porque tenemos que minimizar el error. O sea, no, en ese sentido no hay otra. Es la mejor aproximación, que es ajuste por mínimos cuadrados, de acuerdo a ese criterio. Entonces tenemos aquí el error, miren, para el caso de, bueno, el caso general, ¿no? Para cualquier función. Pero ya cuando tenemos una recta, pues la recta está dada por dos parámetros, que justamente son los coeficientes A0 y A1. Aquí está dado, menos los valores que consideramos exactos, es decir, los yes. Puede considerarse al revés, ¿no? Los exactos unos y los... pero vamos a hacerlo así. Entonces, al cuadrado y sumamos. Entonces, debe ser un mínimo. Y como les acabo de mostrar, pues lo que puede cambiar es la pendiente de la recta, ¿verdad? Y dos, el intercepto, donde corta al eje. Bien, entonces puede cambiar el intercepto y puede cambiar la pendiente. Bueno, entonces sobre eso vamos a minimizar. Hacemos las parciales correspondientes de la función de error, uh-huh, con respecto a cero e igualamos a cero, como nos han enseñado el cálculo, ¿no? Hacemos la parcial de la misma función con respecto a uno y la igualamos a cero. Bien, tenemos que estas son condiciones para un mínimo exactamente porque pues son cuadráticas, es una cuadrática, o sea, siempre es positiva. Lo mejor que puede pasar es que sea cero. Eh, y por lo tanto un mínimo, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es mínimo. De estas condiciones de extremo se obtienen las que se conocen como ecuaciones normales. Es decir, las condiciones estas de aquí, las condiciones de extremo, se convierten en ecuaciones normales, así se les conoce. Y estas son las primeras y la segunda. Nada más que están reescritas en esta forma más útil. Observen, distribuyo yo esta suma, ¿no? Primeramente sobre esta parte y entonces sumo sobre la K, es decir, estoy sumando sobre todos los errores, pero el índice es K. Entonces A1 sale y eso me da este término. Sumo sobre A0, pero A0 para los efectos de la suma es una constante. Por lo tanto, entonces es A0 por la suma por n veces, ¿verdad? N veces A0, eso es lo que nos dice, la suma de esta cantidad, de la suma de n términos constantes, pues es ese valor por n, aquí. Y bien, igual a la suma de estos valores, de las ordenadas. Y eso me da esta cantidad de la derecha. Lo mismo para la ecuación siguiente. Sumo ahora, tengo que hacer los productos y por lo tanto el primer producto es la suma. A1 sale del signo de suma. Entonces queda A1 por la suma de xk por xk cuadrada. Aquí lo tienen. Y después viene recuerden que es A0 por xk. Entonces viene la suma sobre k de las xk y esto me da el otro término. Y eso debe ser igual a la suma de este término del producto de este término con este otro. Bien, entonces tenemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son
de las ecuaciones normales. Bien, así que las incógnitas en este caso pues son los coeficientes, eso es lo que no se conoce, como les decía aquí, no conocemos ni el intercepto ni la pendiente de la recta, entonces eso es lo que hay que calcular. Y podemos resolver este sistema por los métodos ya comunes, convencionales, y obtener su solución así, ya en términos de las sumas de los coeficientes del sistema lineal. Bien, entonces ya tenemos calculado a A1 y a A0. Vamos a ver en forma general, ¿no? Vamos a ver, una cosa que hay que decir, que no vamos a mostrar ahorita, que las soluciones únicas y las abscisas son todas diferentes. Y una condición extra que ahorita vemos. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Pues tenemos las abscisas y tenemos las ordenadas aquí y el conjunto de datos en el plano están dados aquí. Bien, acá están, miren, aquí están graficados. Pues vamos a hacer pues una recta. Aquí la tenemos un poquito más abajo ya desplegada, pero vamos a describir brevemente, aunque sea las ecuaciones normales que se tienen, que es pues este sistema de dos ecuacioncitas con dos incógnitas. Ya hemos calculado las sumas correspondientes a los coeficientes del sistema, la matriz principal del sistema, aquí están, ya los hemos calculado. Si gustan rehacerlo, es buen ejercicio y van a descubrir qué es esto. Bien. Por lo tanto, pues resolviendo esto se obtiene que A0 es este valor y A1 es este otro. Y la recta, que es el polinomio, en este caso, la recta aproximante y los datos se encuentran así, mostrados. Entonces, esta es la recta que mejor aproxima a estos datos, porque es la que tiene menor error. Es lo bonito de este método, el método de mínimos cuadrados. Bien, vamos a ver un ajuste acabamos de ver un ajuste con un polinomio pues, de primer grado. Aquí está. Ajuste de un polinomio con un polinomio de primer grado. Bueno, vamos a subir el grado 1. Vamos a poner un polinomio cuadrático. Si deseamos, aquí está el problema, si deseamos aproximar n datos con un polinomio de la forma, pues es esta cuadrática que tenemos aquí, donde A2, A1 y A0 no están conocidos, pues, y de hecho esa es la libertad que tenemos. El error global ahora, pues tendremos esto, es exactamente lo mismo procedimiento, ¿no? Evaluamos a la función en los nodos, que eso me da esta parte, y lo restamos de los valores dados, o sea, de los datos. Elevamos al cuadrado y sumamos todos ellos. Y para tener pues un mínimo necesitamos estas derivadas, que estas derivadas se cumplan, esta otra también y esta otra también. La parcial con respecto a A0, a A1 y a A2 deben anularse. Y de estas condiciones se obtienen unas nuevas ecuaciones normales que bien están dadas aquí. Esta es la primera derivada. Recuerden, bueno, eso es una derivada nada más que se puede hacer con esta función. E2 es una función de que, eso es importante decirlo, es una función de los coeficientes, porque son los coeficientes los que dan el valor del error. Entonces estamos hablando de una función de 3 variables aquí y de 2 variables acá. Aquí está la función de 2 variables. Debí haberle puesto que la dependencia está dada en términos de esto, pero bueno, pero disculpen esa omisión. Aquí el error ahora depende de A2, depende de A1 y depende de A0. Entonces es una función de esas 3 variables, de las A's. Y por lo tanto, entonces hay que usar el hecho de que su parcial con respecto a las variables deba ser 0. A0, A1 y A2. De esas ecuaciones se obtienen estas otras, estas que ilumino aquí. Y estas ecuaciones se convierten, ya realizando los mismos procedimientos que antes,
decir, sumando las partes que se necesitan sumar y excluyendo aquellas que no, tenemos esta otra. Entonces la primera otra vez es sobre A0 y sumamos n veces A0, pues eso nos da n veces A0. Más la suma sobre estas primeras potencias por A1 y por las segundas potencias por A2, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa misma forma obtenemos esta y obtenemos esta otra. Y las reescribimos así para que se vea el sistema que estamos obteniendo. Observen una cosa. Observen que el sistema, que la matriz principal de este sistema es simétrica. Este valor es igual al anterior. Este valor es igual a su opuesto con relación a la diagonal, y lo mismo ocurre con este. Es una matriz simétrica. Eso es una cosa importante a la hora de demostrar esto, que las soluciones únicas y las abscisas son todas diferentes y el grado del polinomio de aproximación es menor que n-1. Bien, nuevamente tenemos este sistema, como les decía, para lineal, un sistema lineal para los coeficientes, aunque sea de 3×3 en esta ocasión. Y como ejemplo tenemos este otro. Aquí están los datos, los puntos del plano que queremos aproximar. Están graficados aquí o dibujados aquí, como quieran entenderlo. Y pues una recta, también se puede trabajar esto con una recta. Se puede encontrar la recta que mejor aproxima estos datos, claro. Pero vamos a usar ahora el ejemplo para calcular un polinomio que aproxime a estos. Rehaciendo todo el cálculo que ya hemos explicado, entonces tendremos que, vamos a construir un sistema lineal que tenga esta forma, su primer renglón, su segundo renglón y su tercer renglón, así, y lo estamos escribiendo en una forma ya matricial, más propia. Es decir, de la matriz principal del sistema, este es el vector de incógnitas y este es pues el lado conocido. Y bien, pues entonces resolviendo este sistema de 3×3 tenemos la solución para A0, para A1 y para... Perdón, esto debe ser A2. Esto debe ser A2. Bien, aquí, perdón por ese error. Bien, entonces el aproximante pues está graficado aquí junto a los datos y vean que efectivamente pues se acerca a la idea que teníamos de una cuadrática. Bueno, ya para terminar, vamos a dar un módulo, o sea, una función de matemática, aunque matemática tiene algoritmos exageradamente buenos, pero de cualquier forma, este algoritmo lo pueden hacer si quieren ir midiendo lo que están. Muchas veces es necesario hacerlo para ir controlando el problema o simplemente para tener información extra. Así que es a veces útil hacer sus propias rutinas. Tenemos un módulo para calcular los coeficientes para ajustar a n puntos a un polinomio de grado m. Bien, el grado del polinomio está dado aquí. Estas son las abscisas, las ordenadas, son vectores. Y n edad, bueno, pues es la longitud del vector de entrada de datos en la X. Eso es n edad. Formamos la matriz. Bueno, la ponemos en ceros inicialmente. El vector B también lo ponemos en ceros. Y aquí, si J es igual a 1, entonces nada más hacemos... bueno, para J igual a 1, siempre menor o igual que MP, entonces hacemos otro for para construirlo, ¿no? Entonces, si aquí decía, si J es igual a 1 y que es igual a 1, definimos, etcétera. Es la forma usual que puede haber otras maneras de construcción, pero esta funciona y AJK es justamente la suma de las potencias correspondientes de los datos de las abscisas. Y B pues está también dado así en forma de las sumas de los yes.
Eh, Bien, B1 y B2, 3, 4 están dados acá. Bueno, y lo único que hacemos es aplicar un algoritmo de matemática mismo que se llama Linear Solve y eso nos da la solución. Eh, lo bonito de este módulo es que pues, nos da valores no necesariamente numéricos, ¿eh? Esa es una cosa interesante, como ahorita vamos a mostrarlo. Eso es tal vez una de las pocas ventajas que pueda tener hacer este módulo ahorita. Vamos a correrlo, a compilarlo. Listo, ya está compilado, no nos dio ningún problema. Y hacemos el ejemplo anterior, el que acabamos de hacer aquí, eh, el de la cuadrática. Entonces, le damos los datos, damos las abscisas, las ordenadas y calculamos. Le decimos qué orden de polinomio queremos y calculamos. Y listo, pues tenemos los mismos valores que teníamos anteriormente. Bueno, ese es, digamos, para empezar. Tenemos que aproximar, ahora nos piden, este problema, estos tres problemitas están interesantes. Aproximar a una recta horizontal con intercepto Q. Bueno, damos estos datos en el eje X y pues ya la situación ya está dada, ¿no? Es decir, las Y deben ser justamente intercepto H, perdón, aquí otra cosa. Intercepto H, es H la variable, el valor no especificado del intercepto, ¿verdad? Y luego, pues calculamos cuánto debe ser A. Y pues tenemos que nos dice que es efectivamente que ese polinomio tiene solamente un coeficiente diferente de cero y ese es el coeficiente a cero y ese es el coeficiente constante, o sea que coincide el aproximante con el exacto. Buscar una aproximación a una recta dependiente M. Bueno, aquí tienen otra vez los datos en el eje X, aquí tienen las ordenadas M por X y volvemos a hacer el cálculo. Y algo parecido. El único polinomio que tenemos que tiene coeficientes distintos de cero es este. Ese es el único coeficiente, que es el término lineal. Entonces, pues es exactamente, coinciden otra vez. Y vamos ahora finalmente ya a aproximar a esta función. Queremos aproximar a esta función pues con una cuadrática también. Entonces damos los datos en el eje X, damos los datos en el eje Y de esta manera y calculamos los coeficientes. Y los coeficientes pues, resultan ser los mismos coeficientes de la función de los datos exactos o aproximados, como quieran verlo. Es decir, ahí estamos, las dos cosas coinciden, los dos polinomios. Bueno, pues esto es todo. Vamos a dejarlo aquí.